No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Amigos, tenemos en cabina precisamente a un geopolitólogo, geopolítico, un analista geopolítico y también sobre seguridad nacional. Vamos a hablar con él del fin de la guerra entre Irán, Israel, Estados Unidos, pero yo creo como que también vamos a ir a algunas otras áreas de la geopolítica. Recibimos al señor Pedro Ledesma, abogado y politólogo. Bienvenido, Pedro. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Saludarles con un gran efusivo abrazo a ustedes, a todo el público de esta importante emisora y programa. No se diga más. Estamos acá en Top Latina 101.7, pero agradecer también a la Fundación El Demócrata, a Francisco Tavares, de traer al coronel Pedro Baños, no solamente por la gran capacidad y preparación, porque es uno de los más grandes analistas geopolíticos de habla hispana. Me gusta inclusive mencionar también al doctor Jalife, sacándole el espacio a cada uno, porque ambos han hecho estos programas de manera combinada muy importante. Pero lo importante de todo esto es al público dominicano, cuando le traen un invitado de este calibre, claro, en un tema que ha tomado más relevancia a partir del año 2020, que inclusive yo oigo mucho relajando, no, el dominicano habla de todo, ahora vamos a modo geopolítica. Totalmente. Y el tema de la geopolítica se ha hecho muy importante dentro de los temas nacionales o la opinión pública en los últimos años. Y es importante, y es importantísimo porque la verdad, yo creo que si algo, hablábamos más temprano del proceso de pandemia en un momento, y si algo hizo esto, es hacernos entender que el mundo está muchísimo más cerca de lo que nosotros pensamos, y que lo que pasa en Medio Oriente o en el rincón más recóndito de Europa, nos afecta aquí en el Caribe también. No, y todo eso ha sido también por el fenómeno de la globalización, que si bien es cierto, Joseph Stiglitz, el mismo Alfredo Jalife dice que hay una crisis de la globalización, por eso usted ve todos estos asuntos del nearshoring y demás. No menos cierto es que hay una interdependencia entre los estados, entre los países, y cualquier cosa que suceda dentro del Medio Oriente, una región tan neurálgica, o en la zona de Eurasia, que en ese momento, pasado lo que fue el asunto del COVID, teníamos el conflicto Ucrania-Rusia, y fue un momento que el mundo se ha visto en tensión, pero está la zona del Indo-Pacífico y demás, y es la interconexión que hay. Claro. ¿Cómo está la situación actualmente entre Israel, Irán, Estados Unidos? Lo pregunto porque es una situación cambiante. Vemos que el presidente Trump dice una cosa, luego Irán dice otra. Al final, ¿dónde estamos? Bueno, todos vemos algo totalmente extraño. El presidente Trump llega con un mensaje de acabar todo tipo de conflictos, especialmente el conflicto de Ucrania y Rusia. Sí, que lo iba a acabar en 3 días. En 3 días. Vemos la necesidad de conversación, de un acuerdo nuclear con Irán. Estamos hablando, Barack Obama había firmado, o había tenido un acercamiento con Irán. Trump en su primer mandato lo había realmente quebrado con ellos. Entendía que quizás tenía ciertas flexibilidades o demás. Ve la necesidad de un acercamiento del mismo. Se ve que dentro de los temas de debate que tienen tanto la Comisión de Estados Unidos como la Comisión de Irán, con referente al programa nuclear para usos civiles que estamos hablando por parte de Irán, y que en el momento comienza la operación León Naciente, como la denominó el primer ministro Netanyahu, encontramos que vemos una recomposición geopolítica dentro de lo que es la zona del Medio Oriente. Israel está ganando ciertos espacios, porque si bien es cierto, vemos que tras los eventos del 7 de febrero que sucede en Israel, ha habido también otros procesos dentro del Líbano, Siria y demás, y el mismo conlleva ¿a qué? A que se busque este entendimiento rápidamente después de iniciada la operación, pero un entendimiento hasta extraño, porque hago esto de manera introductoria para poner en contexto al oyente que está siguiendo, sí, porque repentinamente el domingo había una posibilidad de reunión, es decir, el domingo estamos hablando de la madrugada del viernes 13, había reunión de la Comisión de Estados Unidos con Irán, de repente comienza ese operativo de León Naciente, todos nos sorprendemos,
Y digo, ¿cómo va a ser que Estados Unidos tiene una reunión con Irán y ataque a Israel? El presidente Trump no sabe, de repente dice que sabe, de repente se retracta que no sabe, pero después vemos el ataque. Una reunión de Estados Unidos con Irán. ¿Con Irán o con Israel? No, con Irán. Recuerde que estamos mencionando que tenían debatiendo lo que era el programa nuclear de Irán. Estamos hablando la semana del jueves 12 de junio, viernes 13, ya ese domingo tenía reunión, entonces previo a ella se da este ataque. Pero vemos cómo también Estados Unidos fija una posición que se va a tomar, dar respuesta en 15 días el presidente, y se da este ataque de Estados Unidos que ataca 3 centrales nucleares o plantas nucleares de Irán. Que hablan de uno de los ataques más efectivos de la historia del ejército norteamericano, pero por otro lado los reportes son de que verdaderamente no causó daños significativos al... Yo no puedo poner en duda que sea efectivo o no. Me explico. Estados Unidos es la principal potencia militar realmente que hay en el mundo, independientemente de cualquier cosa. Claro. Ahora, ¿fue la intención del presidente Donald Trump realmente causar el daño? ¿O fue realmente la intención de Donald Trump? Déjame caer esta cosita ahí, no me la haga el daño. Podemos hacer. Porque recuerden, señores, en política hay cosas que se ven como que no se ven. Es correcto. Nadie sabe si hubo un acuerdo. Sí, porque más allá del no me hagan daño, más allá del mira lo que puedo hacer, claro, creo que por donde vas es por yo necesito cumplir, así sea visualmente, con mi aliado que es Israel. Que existe un lobby importante de hace tiempo, de la década de los 40, sionista. El IPAC. Y el IPAC en Israel, que tiene gran influencia. Inclusive hay un gran libro del profesor John Mearsheimer referente así al lobby Israel. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? No sabemos qué estamos. Quizás estamos en una tregua momentánea. El presidente Donald Trump quiere su premio de la paz. ¿Qué pasaría después? ¿Qué pasaría después? ¿Está interesado en eso? Sí. No lo veo nada mal. Son aspiraciones que realmente un político y una persona que ha sido exitosa en el área del negocio, podemos estar de acuerdo que no, y hasta exitoso en la política, porque nosotros tenemos a veces un error en confundir y ahí no en lo personal. Pero no un loco llega a ser presidente de la primera potencia. Ha sido un hombre exitoso. Eso claro. Y es una persona que cuando voy a muchos programas hacemos distintos análisis, digo, no se puede subestimar, es una persona sagaz. Y la diferencia que yo veo en Trump, a diferencia, vamos a decir, del político como Obama, como políticos como quizá el presidente Biden, es que quizás Trump es más claro, más sincero y hasta más atrevido. Menos político. Menos político, porque solamente hay que ver recientemente lo que sucedió ahora en la reunión de la OTAN. Se acaban de reunir ahora en La Haya, si mal no recuerdo. Y cuando España sencillamente está dando vuelta al asunto del 5% para contribuir a la OTAN, él sencillamente fue claro ahí. No como decir, mandó un mandado ya con su secretario de Estado. No, sencillamente fija ciertas posiciones que quizás no sean las más diplomáticas o las más suaves. Pero surten efecto. Sí, estamos hablando que cuando usted observa lo que fue esta recomposición que existe actualmente del escenario geopolítico, pero estamos hablando de la recomposición del mundo post-Unión Soviética, que estamos hablando de una sola hegemonía como Estados Unidos, y a partir de la llegada del 2020, que si bien es cierto ya entre 2008 con la quiebra de los bancos de Lehman Brothers, que afectó a la economía mundial. Y la apertura de Estados Unidos a negociar con China, lo que no recuerdo si fue con... hubo una apertura de procesos industriales que se movieron a China, que fue lo que el punto de quiebre para que la economía de China sea lo que es hoy. Yo lo que no recuerdo en qué gobierno fue, si fue, porque fue mediados de los 90, me parece, o principios de los 2000. En la década de los 70 se da un efecto muy importante. Se sabe que estábamos en pleno proceso de Guerra Fría. Hay en finales de la década de los 60 un conflicto entre la Unión Soviética y la República Popular China. Henry Kissinger tiene una gran visión y le propone al presidente Nixon lo que es un acercamiento hacia China. Nadie esperaba en ese momento, estamos hablando de Guerra Fría, un país comunista. Pero era una estrategia del divide y vencerás.
una manera de tú mantener a Pekín más cerca de Washington. Sí. Moscú en cierto relativamente alejado de Pekín y con cierta cercanía a Washington, entre comillas, porque, como hablamos, fue una guerra totalmente fría, ideológica, política y demás, nunca llegó a la escalada. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se da esta apertura, este acercamiento, se lleva tecnología a China, que lo que hoy Donald Trump reclama y a veces dice, China nos engañó, esto que los otros señores, fue Estados Unidos que llevó sus principales fábricas y demás para abaratar un asunto de costo, de producción y generar mayor renta. O sea que es más para atrás, yo estaba errado con la fecha, todavía más para atrás. No, ellos crearon la base y realmente después de ahí ha habido siempre una política de un G2 entre Estados Unidos y China hasta que cometen, no sé si un error geoestratégico, porque hay algunos analistas importantes que quizás entendían que no era factible estar alimentando a China como se alimentó, porque pasados los eventos del 11 de septiembre, que todos sabemos, lo del ataque terrorista a la ciudad de Nueva York, Washington y el avión que cae en Pensilvania, unos meses posterior al mismo, entra China a la Organización Mundial del Comercio, pero entra de la mano de Estados Unidos. Estados Unidos parece que pensó que podía domar al tigre. Estamos hablando de un país que, si bien es cierto, es comunista, ha sabido, bajo la visión de Xi Jinping, sí, pero posteriormente de Deng Xiaoping, que veía la teoría del gato, no importaba que fuera blanco o negro, sino lo importante era que cazara ratones. Y entonces abren lo que es la política del capitalismo de Estado. Vemos una ideología política comunista o socialista. Pero con una economía capitalista. De capitalismo, controlado por el Estado chino del PSC. Para que la gente entienda ese tema de la política, o para entender todos, el tema de la política de capitalismo de Estado. ¿A qué tú te refieres con eso? Estamos hablando, usted sabe que el capitalismo, desde el principio, cuando sale uno de sus principales exponentes, Adam Smith, que coincidencialmente en 1776 escribe años de la independencia de Estados Unidos o inicio de lo que fueron las guerras de la revolución de las 13 colonias, crea lo que es un libro llamado La riqueza de las naciones. Es prácticamente el alma donde inicia el demás. El capitalismo es un sistema económico que surge de generar riquezas y capital. Estados Unidos, ya en lo que es en los tiempos de la edad contemporánea, se convierte en su principal exponente, ya que cuando observamos en los tiempos de la modernidad, cuando veíamos el feudalismo, teníamos a España y demás, vemos cómo después este movimiento económico se mueve tanto en Francia, Inglaterra, Países Bajos, y España se queda atrás y queda desplazada de más como potencia. Hago esa introducción para poner en contexto. Ahora, ¿qué pasa para nuestra época contemporánea, posterior, Revolución Francesa, Revolución de las 13 colonias? Estados Unidos se convierte en el mismo. Ahora, conlleva a que las empresas o empresarios o las personas realmente tengan la libertad de emprender, de hacer negocio y que sea el mercado realmente que abre. Claro. Donde el Estado tendría no un papel muy regulatorio inicialmente, a diferencia de lo que se da en China, cuando hablamos de capitalismo de Estado, no es que no puedan haber empresas, pero el control de ese aspecto lo tiene el Estado. Totalmente. Que hablamos de partido único. En Cuba único. pasa lo mismo, pero en China es eficiente. Bueno, lo que pasa es que el socialismo de Cuba ha sido más control que hacer riqueza. Es correcto. Estábamos hablando del capital de Estado, pero empezamos una conversación sobre Irán, Trump, la crisis. Irán y todo esto, que yo no quisiera que la dejáramos abierta. Antes de volver a Irán, lo más reciente es el tema de la OTAN y Trump. Como tú hablas de esto, del 5%, del aporte, las naciones que componen la OTAN, ¿qué es lo que está buscando Estados Unidos o la OTAN con promover esto? Y yo tengo un conflicto con la política que pareciera ser aislacionista de Donald Trump, de que todo, pero es aislacionista al parecer solamente en términos de capitales, de capital para Estados Unidos, porque entonces también tú quieres tener injerencia en los aportes económicos de otros países dentro de organizaciones como la OTAN. Usted sabe que cuando observamos lo que ha venido tejiéndose a partir del 24 de febrero 2022, cuando inicia el conflicto entre Ucrania y Rusia, estamos hablando que es un conflicto provocado, porque hay que decirlo así, una jugada
geopolítica por parte de la administración Biden-Harris, donde hay un informe de un principal think tank del Pentágono, que es la Rand Corporation, que se llama Extendiendo a Rusia. Se buscaba realmente hacer que Rusia saliera de sus fronteras, se enfrascara en una guerra, se desgastara y que la misma pudiera conllevar a lo que fuera posiblemente su derrota y un fraccionamiento o quiebre realmente de lo que es este vasto territorio de más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Hay ya escritos, como se han filtrado al New York Times en 1992, estamos hablando a menos de un año, a meses apenas, de la disolución de la Unión Soviética y unos años posteriores a la caída del muro de Berlín, donde Paul Wolfowitz nos hablaba acerca del interés de balcanizar el territorio de Rusia, colocando lo que serían presidentes afines a lo que sería Estados Unidos. A partir del 2022, con el inicio del conflicto, y al día de hoy, todo ha indicado que ha sido una jugada que no ha quedado bien, porque se esperaba que con las sanciones que se pusieron en el momento, Rusia saliera debilitada de todo esto, y Rusia no voy a decir que ha salido fortalecida, pero no ha salido realmente debilitada del mismo. Y con esto quiero decir que el presidente Donald Trump llega al poder ahora en enero de 2025, tras las elecciones, claro está, de noviembre de 2024, con una situación de que Estados Unidos está peleando junto con sus aliados la guerra. Y de manera introductoria hago esto porque si ustedes se ponen a observar cuál ha sido el papel de Europa. Europa se ha dado un tiro en el pie prácticamente dentro de lo que ha sido esta toma de decisiones. Estamos hablando de un conjunto de líderes que en vez de representar los intereses de sus respectivos estados o de la conglomeración de la Unión Europea, se sumaron a apoyar esta iniciativa de Estados Unidos. Por ejemplo, estábamos hablando que se iba a inaugurar en los próximos años previo ahí al conflicto lo que era el Nord Stream 2. Sí. Es un ducto de gas natural. De gas natural, gracias. Que iba ¿de dónde a dónde? Desde Rusia hacia Alemania, correcto, por todo lo que sería el Báltico y demás. Pero estamos hablando que si en algo coincidieron el presidente Biden y el presidente Donald Trump, fue en el asunto de la dependencia por parte de Europa, especialmente de Alemania, del gas y de los hidrocarburos rusos. Estamos hablando que Alemania es una de las principales economías de Europa, o era, porque a partir de ese momento, cuando se comienza las sanciones a Rusia y evitar inicialmente la compra directa del gas y demás, comprándolo hasta 3 y 4 veces más caro, ya licuado, sí, vamos a decirlo así, por parte de Estados Unidos, y tenerlo que llevar hacia allá, ya eso te dispara automáticamente los costos y te afecta a tu industria. Entonces, cuando tú ves este escenario, que Europa se convierte o se comporta, y excúsenme el término tan chabacano que voy a utilizar, como un guaremate. Sí, pero que aplica, porque oye esto, mira, Estados Unidos le pone sanciones a Rusia, que esas sanciones lo que quiere decir es que mis países aliados no pueden tener negocio contigo, pero entonces a mis países aliados, como no pueden tener negocio con Rusia, Alemania, que es el caso específico que estamos hablando, tienen que comprarme a mí, que puse las sanciones al otro, más caro y más complejo. Pero te digo lo más bonito, que el presidente Biden entonces le pone condiciones más cómodas para las empresas alemanas moverse a Estados Unidos. Entonces, si cuando tú observas... O sea, es chupar a mi aliado. Cuando tú observas este escenario, que entonces Donald Trump dice, vamos a llegar a la paz y queremos paz, los primeros que se alborotan son los europeos. Y que tenemos que enfrentar a Rusia y demás, porque tenemos un escenario que hoy en día es difícil hablar tanto ya de izquierda y de derecha. Ya hoy en día se está utilizando más dentro de los términos de ciencias políticas el asunto de globalistas y patriotas o nacionalistas. Entonces vemos al presidente Donald Trump de un corte un poquito más nacionalista. La mayoría de los líderes de la Unión Europea, junto con la línea que tenía tanto el presidente Biden, los demócratas, y lo que se ve tanto en Canadá como la presidencia de México, es más de corte globalista. Muchos lo asocian a más pro Foro Económico Mundial, sí, George Soros y demás. Entonces se da una situación, Trump quiere el final de su guerra,
Trump ha hecho un discurso y llegó realmente con el Make America Great Again, el hacer a Estados Unidos grande otra vez, que si bien es cierto, muchos dominicanos deseamos el triunfo de Donald Trump, partiendo de más flexibilización posiblemente con el tema haitiano y la presión que teníamos realmente con los demócratas, o partiendo quizás de cierta... ¿Se ha sentido un cambio en ese sentido? Voy a entrar para allá ahora, voy para allá ahora para no salirme de cosas. O cierta flexibilización con los temas de la ideología de género y demás. No menos cierto es que hay que estar claro, Donald Trump tiene un compromiso con Estados Unidos. Con más nadie. Con más nadie. Al final de la jornada, cuando llega a las 6 de la tarde, que va a oscurecer el día, es Estados Unidos. Por eso te menciono el asunto de la OTAN. Pide un 5%. Un incremento del presupuesto, pero eran los mismos europeos que hablaban de incrementar su presupuesto para defenderse. ¿Pero defenderse de quién? ¿De Rusia? Claro. Rusia es la gran amenaza. Ahora vamos a hablar. ¿Y a quién le van a comprar las armas? ¿A República Dominicana? Exacto. ¿A Venezuela? ¿A Cuba? ¿A Nicaragua? No, a Estados Unidos. Y en 1958... Digo, con el nivel de armas que está entrando a Haití, que viene de Estados Unidos, ¿pudiera Haití convertirse también en un suplidor? Bueno, ¿qué sucede? Que el presidente Eisenhower en los finales de la década de los 50 mencionaba que algo que afectaría a la democracia sería lo que es la industria armamentística industrial, y eso es parte de lo que usted ve ahora, que es más rentable, es como la funeraria. Yo no quiero que se muera nadie, pero yo quiero realmente no quebrar y que, ¿verdad?, que mi negocio prospere. Y el asunto es lo mismo de las armas. En el tema de Haití, pudiera verse que el famoso sí y no. Hay muchos intereses. Es un tema que no se puede arreglar de la noche a la mañana. Lamentablemente, la economía dominicana, como la economía mundial, porque no es un problema de República Dominicana, Europa está sufriendo también lo mismo. Claro. Para un asunto de crear rentabilidad, el empresariado y demás han pensado en lo que ha sido la migración, porque es un asunto de pagar inclusive hasta una mano más flexible, más cosas. Inclusive vemos, como se dice, que el dominicano no quiere trabajar construcción, pero tú ves que el dominicano cuando migra a otro país trabaja el mismo. Claro. Entonces es difícil de montar de la noche a la mañana realmente lo que sería este aspecto del mismo, tomando en cuenta de que tenemos años, vamos a decir del 96 para acá se ha incrementado un poco más lo que ha sido lo que la política de la inmigración e introducir migración, especialmente haitiana. Pues, no, es la que está cerca. Es la que está cerca, la que hacemos frontera. No es un asunto de xenofobia, racismo ni demás, porque automáticamente se van por esa parte. Y es algo que es difícil desmontarlo, pero los estados tienen que acomodarse realmente a lo que debe ser lo que le convenga, sin violar ni vulnerar, que merecen derechos nuestros vecinos haitianos, pero hay que pensar que los primeros derechos que hay que hacer prevalecer en territorio dominicano son el de los dominicanos. El martes pasado, la Embajada de Estados Unidos, bueno, el Departamento de Estado de Estados Unidos más bien, advertía a sus ciudadanos que abandonaran Haití lo antes posible. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Eso me dejó pensando bastante. Es bastante llamativo y delicado. Estamos hablando, por ejemplo, cuando usted observa posterior al bombardeo de las plantas nucleares, hizo un llamado similar a que abandonaran o no salieran de ciertos lugares en Qatar, y horas después se dio el ataque por parte a las bases de Estados Unidos, tanto en Siria como en Qatar. Ese llamado no sabemos si habrá una operación. Sí lo veo con preocupación porque hay importantes comentaristas dominicanos y personas que hablan del tema haitiano, como doña Consuelo Despradel, Pelegrín Castillo, el doctor Castillo Pantaleón, donde hablan de un documento que tiene que ver realmente como un plan de contingencia en flujos migratorios. Entonces, eso nos pone a pensar a cada uno de nosotros qué será lo que viene. Hay una presencia operativo militar combinado de manera internacional para desestabilizar las bandas. Algo. O hay un ataque rudo que ya tiene un nivel de inteligencia que se sabe que las bandas van a hacer un ataque o algo para provocar una estampida de población civil hacia la frontera de la República Dominicana. Y esto coincide. En un momento nosotros tuvimos a la vocera
para nuestra región ay Dios mío, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano, ayer al teléfono o vía Zoom desde Antigua y Barbuda, y coincide en el momento en que la Asamblea General de la OEA, bueno, pues Estados Unidos va a impulsar una resolución de conjunto con Haití para terminar de concretar una coalición, una verdadera coalición que pueda respaldar los esfuerzos de la normalización, de la estabilidad en Haití, y un fondo, una plataforma, una iniciativa, se llama Secure Haiti, que está promoviendo también Estados Unidos para que a través de la OEA, todos los países puedan hacer aporte a esto. Lo mismo, de la misma política de Trump, así vamos a participar, pero vamos a poner todos, no sean gallos. No, pero que si tú te pones a ver, no es malo inicialmente esa parte. Claro. Porque, mira, en los últimos años Estados Unidos ha hecho grandes inversiones en muchos países, y más que grandes inversiones, usted sabe que es una manera también de tener control político. Estados Unidos económicamente no está en su mejor momento, porque hay que llamarlo así. Trump acaba de coger un Estados Unidos con una economía con bastantes problemas, por eso es su guerra comercial, que uno pudiera verlo, pero ven acá, compadre, usted me acaba de volar todos los parámetros de la Organización Mundial del Comercio y demás, y usted me está manejando con un proteccionismo y una cosa. Aquí lo que estamos viendo es realmente lo que es realismo político, lo que se ha visto tanto para el Medio Oriente, las políticas que ha llevado Trump, donde todo el mundo realmente tiene que poner. ¿Usted quiere defensa? Bueno, no podemos cotizar nosotros solamente, que contribuye a Estados Unidos la gran mayoría de los recursos que tiene que ver la OTAN. Ahora, sí estamos viendo, y si eso se maneja así, yo creo que es algo importante, porque, mira, en el mes de marzo yo estuve en Estados Unidos, específicamente en la Florida, y por los lugares que me manejé, yo entendí, yo dije, pero este problema haitiano es más grave de lo que yo imaginaba. Estoy hablando, en el mes de marzo estuve en Florida, en octubre del 2023 estuve en México. Y la realidad que uno ve de la famosa Vuelta a México de los migrantes, que vi la cantidad de haitianos, porque en una calle cerca al metro de Juárez, pero en Florida también la gran cantidad de nacionales Chile. Haitianos. Lo que vimos la noticia recientemente en Chile. De los famosos, de Chile es porque ahora están gritando, pero lo de Chile tiene años pasando. No, a eso mismo que hay un flujo mayor. Hay un flujo migratorio increíble. Mire, la crisis haitiana ha desbordado realmente lo que ha sido la capacidad de muchos países del hemisferio. Una crisis que lamentablemente ha llevado a ese país imagínense, se van los dominicanos que estamos comiendo, por lo menos mal o bien o mínimamente. Imagínense el caso donde ellos tienen problemas no solamente de trabajo y demás. Entonces, eso es una muestra de cómo impacta negativamente la crisis a República Dominicana. De buscarse realmente esto, que inicialmente, vuelvo y lo digo, quizás el presidente Trump lo está buscando como una solución en la zona, porque estamos hablando del país más pobre y más desigual del hemisferio, y que da pena decir que aparecían recursos incalculables para la guerra de Ucrania. Pero para eso no. Pero para Haití no aparecía. Porque en Haití no hay petróleo. No, pero hay otras riquezas. Bueno, ahora hay tierras raras. Puede que haya un interés Haití particular. Lo que pasa es que también en Haití hay otro precedente. Es que en Haití se volcó una cantidad de recursos enormes. Enormes. Incalculables. ¿Y dónde están? Con el post-terremoto. Y no sabemos dónde están y en manos de quién en los bolsillos de quién habrá terminado. Para finalizar, Pedro, me gustaría que nos digas, de Haití se ha dicho que ha recibido en los últimos años mucha incidencia de la cultura y la religión musulmana, que hay mezquitas y que eso pudiera ser un peligro para la región, para República Dominicana, porque conocemos que en la cultura musulmana, en la religión musulmana, hay en algunos grupos ciertos comportamientos extremos. ¿Eso representa realmente alguna amenaza para nuestro país? Mira, yo no quiero decir que ninguna religión representa una amenaza en sí. Yo soy de las personas que creo en la libertad de culto, en la libertad de creencia del individuo. Ahora, claro está, cuando usted junta una religión que ha tenido algunas formaciones
de radicalidad con la miseria, con la desigualdad, con el resentimiento. Es lo mismo cuando usted, excúseme la comparación, se bebe un pote con hambre o con anemia. Entonces estamos hablando de cuando usted mezcla este asunto. Es complicado. Sí, es bastante complicado. Por eso no quiero decir que la religión per se es un problema. Un ejemplo de esto, hay que ver solamente lo que sucede en la zona del Sahel. La zona del Sahel es una de las zonas más agresivas. Son musulmanes en su mayoría, creo que son de la rama suní. Muchos consideran que era lo que muchos hablaban ahora, que el asunto del chiismo, que es lo de Irán, Sí. que aunque no es un pueblo árabe, es un pueblo persa, irano, es más suave que el Islam suní. Ahora, ¿cuál ha sido realmente el punto de coincidencia en ello? Que ha habido una zona donde hay hambre, miseria, necesidad, desigualdad, y entonces eso ha sido quizá la tierra o el abono que ha hecho cultivo para esas radicalizaciones. Fruto del mismo, República Dominicana debería tener su sistema de inteligencia abierto como un asunto de seguridad nacional para prevenir cualquier riesgo que pudiese convertirse en una gran amenaza potencial que pudiera conllevar a ciertas cosas que atentaran con el orden, la paz y convertirse en atentados hasta terroristas. Y cabe de decir que no sería algo que sorprendería, basándonos en este aspecto. Claro. Ahora, ver el idioma musulmán, o la religión musulmana, la cultura, como peligrosidad, no. Yo lo que creo que si se logra desarrollarse Haití, independientemente de la religión que profese de Marduk, Kama Sutra, cristianismo o ateísmo, lo que entienda, creo que la desigualdad, la falta de esperanza, progreso y demás, es lo más peligroso que puede llevar a esa nación a convertirse en el riesgo que hoy hacia nosotros, pero también la amenaza hacia nuestra seguridad nacional, como lo estamos viendo, que hay una arma que es más peligrosa que nos está pasando hoy en día, fuera de eso, y son los alumbramientos descontrolados en territorio dominicano de las nacionales haitianas. Pedro, muchísimas gracias. Pedro Ledesma ha estado con nosotros, abogado, politólogo. Con él hemos repasado parte de la situación geopolítica mundial. Un placer tenerte con nosotros. No, gracias a usted y que no se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.